Año 2014, yo era parte de una agrupación, que es la Juventud del PTS, también perteneciente al Frente de Izquierda, y dirigíamos, junto con otras corrientes, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Para nosotros, un centro de estudiantes, esencialmente, es una herramienta, digamos, muy progresiva a la hora de pensar, digamos, la organización del movimiento estudiantil, pero además pensar por qué tipo de causas se puede dar. Durante, sobre todo, lo que fueron los años del kirchnerismo, resurgió, digamos, junto con la recomposición del movimiento obrero, con la vuelta, digamos, de 1 millón de trabajadores, digamos, a su laburo, a las fábricas, etcétera, resurgió también muy progresivamente un movimiento que se denominaba sindicalismo de base, que era un movimiento, o sea, digamos, sobre todo que se desarrolló, digamos, en la industria, en lugares como por ejemplo el subte también, y en los cuales empezaron, o sea, digamos, también, en algún sentido, organizaciones, asambleas en el movimiento obrero de una forma muy, muy, muy progresiva. Claro. Eso, por ejemplo, hizo que en ese momento varios centros de estudiantes hayan tomado, o sea, digamos, las causas que en ese momento llevaban al movimiento obrero a luchar, como causas también en algún sentido para buscar expresar lo que quizás en el imaginario, o sea, digamos, del cordobazo y de los 70, etcétera, se habla como la unidad obrero estudiantil. Organizaciones como por ejemplo la organización donde yo milito, que es la Juventud del PTS, en algún sentido a mí me convenció de militar en el 2009 cuando fue, por ejemplo, la lucha de Kraft en ese momento, que fue una lucha con despidos. El Terrabús y todo eso, Claro, claro. Kraft Terrabuzzi, la vieja fábrica Sí, Terrabuzzi, sí, me acuerdo. que fue, o sea, digamos, en ese momento un conflicto muy importante donde, o sea, como organización se notaba, digamos, en las facultades que estaban buscando romper el clima, que en ese momento el PTS quería romper el clima. Y a mí eso, la verdad, fue algo que influyó en ese momento para conocerlos en primer lugar y meses después entrar a militar también. O sea, no te voy a decir que era el movimiento estudiantil entero, pero, o sea, la juventud del PTS cuando fue el conflicto de Leer hizo de todo en las facultades, para que todo el mundo se entere. Hasta el estudiante que quizás no le importaba nada en ese momento, Claro. iba a saber qué estaba pasando en CRAF o qué estaba pasando después en el 2014 en LEAR. Y eso para nosotros, por ejemplo, son iniciativas muy progresivas que puede tomar un centro de estudiantes. Me acuerdo, por ejemplo, junio, julio, cuando estaba empezando el conflicto de LEAR, junto con los trabajadores de LEAR y junto también con otras comisiones internas que habían ido a dar solidaridad. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la comisión interna de Falcon, que es una tercerizada de aerolínea, que Sí. también, o sea, digamos, tiene jóvenes, digamos, muy predispuestos a salir siempre a pelear por cualquier sea el sector obrero que sale a pelear. Bueno, estaban los UTEBAS docentes, estaban estatales, estábamos los centros de estudiantes de psico, de filosofía y letras, de sociales. Esos tres Que de la estábamos. Faduro, ¿no? En No. esa no estuvieron, no. Después hubo alguna otra que habían estado en leer, pero en esa no estuvieron, Ah, no. En- y en su momento se estábamos cortando ahora, era pasando leer, o sea, era pasando 197. Y ahí hemos sostenido el corte más o menos 1 hora y media. que habían empezado tipo a la mañana, Era la ¿no? mañana, eran las 7 de la mañana. O sea, Ah, en ese momento estábamos peleando por el ingreso a planta de vuelta de los laburantes. claro. Y Y pero que cortaban así, que la Panamericana. Panamericana, claro. Peleando por el ingreso de los laburantes. Fueron las primeras manifestaciones que se habían hecho por día. Victoria Moyano Artigas estaba junto con un compañero del CEPROD, un abogado que Charlie Latowski, estaban adelante y en su momento eran los que estaban primero adelante y estábamos todos atrás, o sea, obviamente sabiendo que ya nos la iban a dar, pero nosotros no nos queríamos ir porque nosotros en ese momento, o sea, teníamos en la cabeza de ninguna familia en la calle y nosotros, Claro. o sea, porque eran familias en la calle nunca más. Entonces nosotros estábamos dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias que en LEAR tenían que entrar todos. Porque además acaba también, o sea, no era solo el problema de LEAR, sino también un problema más global que era que empezaba
a intentar desarrollar ataques al movimiento obrero, con un movimiento obrero que ya no era el de los 90, era un movimiento obrero que estaba mucho más fuerte, y esos combates en algún sentido fueron también ensayos. Entonces nosotros no íbamos a retroceder. Y aguantamos. Aguantamos y en ese momento creo que fue de las represiones más duras que hubo. Obviamente después, en este caso, digamos, qué sé yo, 10, 15 minutos la gendarmería dándonos con balas de goma. Pero que así, con balas de goma, tirando con balas de goma, avanzando, tiraban balas de goma, tiraban gases. Bueno. Sí, nada, mismo. Hay compañeros, por ejemplo, que hasta el día de hoy tienen todavía las marcas, así o sea, les tiraban la bala de goma a 50 centímetros. Había un compañero, por ejemplo, estudiante, que en ese momento era consejero directivo de Filosofía y Letras, y está grabado como cuando intenta salir de la autopista la cara los caga palos. Pero los caga palos mal, o sea, con bastones. Che, pero qué mal que le da Esa permiso fue una a todo represión eso. durísima, y porque para mí ahí había una decisión, en algún sentido también más política, que era que ya se estaba prefigurando en algún sentido todo este ataque que ahora está haciendo Macri, digamos, más de conjunto a estatales, tarifazo, etc. Ya en ese momento esa relación de fuerzas el kirchnerismo la había empezado a sentar. El 2014 no fue solo esa represión, fue también la represión, por ejemplo, de los trabajadores de Enfer. De Enfer, eso no me acuerdo. Enfer era una productora, es una productora de material ferroviario que está ahí sobre General Paz y Constituyente. Por la positiva, si se quiere, también lo que tuvo fue que en algún sentido pudo mostrar también mucho de esa política contradictoria que había tenido un gobierno que por un lado decía defender los derechos humanos, pero por el otro lado empezaba a sacar su hilacha. Y hubo, por ejemplo, o sea, que todos los que estuvimos ahí en algún sentido fue un ejercicio de conciencia, si Sí. se quiere, ¿no? O sea, uno después de haberla pasado, de estar junto con los laburantes de LEAR, no era solo el tema de la represión, etcétera, era estar con los tipos. Vos pensás que era julio, ¿entendés? En la Panamericana no es Capital Federal, vos hace frío, era un invierno encima Sí, frío, sí, no. bastante frío. Yo me acuerdo de LEAR, ¿está? Y estábamos a las 7 de la mañana, ¿me entendés? Con los laburantes, haciendo las guardias, o sea, tomando mate, bancándola, con muy pocas horas de sueño, pero muy entusiasmados, Claro. con mucho entusiasmo de todo lo que se estaba dando, porque creo que en ese momento nosotros, o sea, sobre todo, digamos, más los que estábamos ahí en LEAR, etcétera, hicimos todo lo posible para que el movimiento estudiantil se pueda entender.